¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen atraer la prosperidad con facilidad, mientras que otras, a pesar de sus esfuerzos, no logran salir de la escasez? ¿Por qué tu vecino progresa, consigue oportunidades, mejora su situación, mientras tú apenas logras cubrir lo básico? Tal vez la respuesta no esté en tu cuenta bancaria, ni en tu currículum, ni siquiera en tu entorno laboral. Quizás la raíz de esa falta de bendición material esté en un rincón de tu propia casa, en un lugar tan cotidiano que jamás lo habrías relacionado con tu situación financiera. Y sin embargo, es allí donde puede estar el bloqueo invisible que lleva años cerrando las puertas del cielo para ti. En muchos hogares hay un objeto tan simple, tan ordinario, que su presencia pasa desapercibida. Pero en la tradición cristiana de nuestros abuelos y en la sabiduría popular que durante siglos ha sido custodiada por mujeres de fe y oración, se entiende que no todo lo que parece inofensivo lo es en realidad. Padre Pío, en más de una ocasión, nos habló del poder que tienen las cosas pequeñas cuando son bendecidas o mal utilizadas. Y hoy quiero invitarte a mirar con otros ojos ese objeto que está en tu cocina, o en tu baño, o tal vez arrinconado en el lavadero, tu escoba. Sí, la escoba. No te apresures a juzgar. No es brujería ni superstición pagana. Es la comprensión espiritual, alimentada por siglos de experiencia y fe, de que cada elemento de nuestro hogar tiene un papel en la atmósfera espiritual que cultivamos. En muchos hogares católicos de América Latina, se sigue enseñando que la escoba, si está mal colocada, puede representar un obstáculo invisible que interfiere con la gracia de Dios para bendecir nuestras finanzas. No por magia, sino por desorden, por descuido, por energía estancada que impide que la paz y la abundancia fluyan. Una madre de familia llamada María Inés, originaria de Guadalajara, vivió esta transformación. Durante años luchó junto a su esposo para sostener a sus hijos, pero siempre terminaban con deudas. Hasta que un día, escuchando una prédica de Padre Arturo Cornejo sobre el orden espiritual del hogar, comprendió que incluso los detalles más simples debían estar bajo la mirada de Dios. Decidió reorganizar su casa y, como parte de ese proceso, cambió el lugar de la escoba. No pasó ni un mes cuando su esposo recibió una propuesta de trabajo en una empresa donde había postulado hacía años sin respuesta. Y con el tiempo, sus ingresos aumentaron lo suficiente como para salir de la deuda que los asfixiaba desde hacía tanto tiempo. También está el caso de don Julián, de Medellín, dueño de una pequeña tienda de abarrotes. Había pensado cerrar, convencido de que sus esfuerzos eran en vano. Alguien le compartió una reflexión del Padre Pío sobre la limpieza espiritual del hogar. Decidió orar por su tienda y reorganizarla desde el principio. Movió su escoba, la colocó en un sitio limpio, discreto, lejos de la puerta principal, como le habían sugerido. En menos de 2 semanas, comenzó a notar un aumento de clientes. Hoy, no solo mantiene su negocio abierto, sino que ha podido emplear a 2 personas más. Y podríamos hablar de Teresa, una mujer mayor de San Luis Potosí, quien vivía sola con su pensión mínima. Cuando una amiga le habló de esta enseñanza espiritual, al principio dudó, pero luego recordó algo que su abuela solía decirle: lo que bendices, florece. Así que oró, movió su escoba, bendijo su hogar con agua bendita y comenzó a leer el Salmo 23 cada mañana. Su hermana, con quien había perdido contacto, la llamó al poco tiempo para ofrecerle una casa más cercana a su parroquia, donde hoy vive con tranquilidad y rodeada de personas que la quieren. Nada de esto es casualidad, no son cuentos para consolar, son testimonios reales que resuenan con lo que tantas veces enseñó el Padre Pío, que debemos vivir atentos a las señales del Espíritu, incluso en lo cotidiano, incluso en lo que parece insignificante. Hay quienes piensan que solo lo grande importa,
Pero la verdad es que es en lo pequeño donde Dios a menudo nos habla. El desorden, la negligencia, incluso el lugar donde dejas una escoba, pueden ser reflejo de un corazón que necesita sanar, ordenar, rendirse a la gracia. Y por eso hoy, si sientes que las puertas se te cierran, si el dinero no fluye, si te invade una sensación de lucha constante sin fruto, tal vez sea hora de examinar tu casa con los ojos de la fe. No porque el objeto tenga poder, sino porque tú estás llamado a ser templo del Espíritu Santo, y tu hogar debe reflejar ese mismo orden y esa misma luz. Así como enseñaba el Padre Pío, no hay lugar donde Dios no pueda entrar, pero hay corazones que no lo dejan pasar. Que tu hogar no sea uno de ellos. Si estás viendo este mensaje en este momento, no es una coincidencia. Es porque tu alma, movida por la gracia de Dios, te ha conducido hasta aquí. Nuestro Señor tiene maneras misteriosas de llamarnos justo cuando más lo necesitamos. Y quizá hoy has sentido que algo debía cambiar en tu vida. Tal vez llevas tiempo sintiendo que la abundancia que mereces se escapa, como si una fuerza invisible te estuviera frenando, como si una carga espiritual te impidiera avanzar. Pero lo que realmente está ocurriendo es que tu alma está buscando liberarse de esas ataduras que no provienen de Dios. Porque desde el momento de tu nacimiento ha habido una presencia divina que te cuida, te acompaña y te ofrece señales. Y hoy esa presencia te entrega una clave. No es una fórmula mágica, no es suerte ni mérito humano, sino un llamado a vivir en comunión con las leyes espirituales del reino de los cielos. El Padre Pío, en uno de sus consejos más inspiradores, nos recordaba que no hay mayor pobreza que la del alma que vive desconectada de Dios. Y muchas veces, esa desconexión se manifiesta en forma de escasez, tristeza, enfermedad, desesperanza. Pero lo que el mundo llama destino, el cristiano lo reconoce como una invitación a la conversión. La abundancia, desde la mirada católica, no es acaparar cosas materiales, sino estar alineados con la voluntad del Señor. Y cuando eso ocurre, el Espíritu Santo obra con fuerza, derramando bendiciones que tocan todas las áreas de tu vida: tu salud, tus relaciones, tu trabajo, tu paz interior. Quizá te cueste creerlo, pero en este mismo instante podrías estar cometiendo un error cotidiano que bloquea esa gracia. Un gesto aparentemente inocente, repetido muchas veces al día sin pensar, puede estar cerrando las puertas a las bendiciones que tanto has pedido. No hablamos de superstición, sino de realidades espirituales, porque la forma en que cuidamos nuestro hogar, nuestro entorno y nuestros hábitos puede reflejar o distorsionar nuestra disposición interior hacia Dios. El enemigo se aprovecha de nuestras distracciones para sembrar confusión, cansancio y desaliento. En muchos hogares católicos, esta práctica errada pasa desapercibida. Dejar el escobillón o el cepillo de barrer mal colocado. Parece insignificante, pero desde tiempos antiguos, nuestras abuelas sabían que barrer no era solo quitar el polvo físico, sino también purificar el ambiente espiritual. No es casualidad que en diversos pueblos de América Latina aún se bendigan las casas con agua bendita y se rece el rosario mientras se limpia, como acto de ofrecimiento y protección. El Padre Pío hablaba con frecuencia del poder de las pequeñas acciones ofrecidas con fe, porque un simple acto cotidiano, cuando se hace con conciencia, puede convertirse en oración. El escobillón, ese objeto tan sencillo, tiene un simbolismo espiritual profundo. En la tradición católica popular, especialmente en las zonas rurales, se entiende que no debe estar apoyado con las cerdas hacia arriba, ni debe permanecer en la puerta de entrada, pues eso representa desorden y abre la puerta a energías contrarias al orden y la paz que Dios desea para tu hogar. Los santos y beatos que vivieron con humildad
Sabían que el hogar debía ser templo y refugio de luz, no lugar de confusión. El Padre Pío decía que el demonio no teme a los grandes sermones, sino a las almas sencillas que viven en orden y en gracia. Cuando colocamos con descuido los objetos de nuestra casa, especialmente aquellos que simbolizan limpieza, estamos afectando sin darnos cuenta el equilibrio de lo invisible. El alma percibe esa alteración y comienza a experimentar fatiga espiritual, bloqueo interior, incluso tristeza inexplicable. Muchos cristianos sufren sin saber que la raíz no está en lo exterior, sino en la falta de armonía interior. La buena noticia es que todo puede cambiar desde hoy. Si decides hacer un pequeño gesto con fe, como colocar correctamente tu escoba, rezar mientras limpias, ofrecer cada tarea diaria al Señor, estarás iniciando un camino de restauración espiritual. El Padre Pío solía decir, en las cosas pequeñas se revela el amor grande. No estás aquí por casualidad. Este mensaje es una llamada a despertar, a poner tu casa y tu alma en orden, a permitir que la luz del Espíritu Santo ilumine incluso los rincones más olvidados de tu vida cotidiana. Porque Dios quiere derramar su abundancia sobre ti, pero necesita que colabores desde lo pequeño, desde lo escondido, que limpies no solo el suelo, sino el corazón, que prepares el espacio para que Cristo reine verdaderamente en tu hogar. Este es tu momento. Hazlo con fe, hazlo con amor. Y como decía el Padre Pío, confía, espera y no te inquietes. Desde tiempos antiguos, la Iglesia nos ha enseñado que todo lo que habita en nuestro hogar debe servir para la gloria de Dios y para nuestro crecimiento espiritual. En ese sentido, incluso los objetos más sencillos pueden tener un significado más profundo si los miramos con ojos de fe. Uno de ellos, quizás el más subestimado, es el humilde escobillón. Aunque su función es limpiar el polvo, los cristianos que caminan con sabiduría interior han descubierto que también puede ser un instrumento para purificar el ambiente espiritual del hogar. No es casualidad que en muchas comunidades campesinas católicas, las abuelas hayan transmitido reglas muy precisas sobre cómo debe colocarse o guardarse. No por superstición, sino por respeto al orden, a la limpieza como virtud y a la conciencia de que cada cosa puede ser una puerta abierta o cerrada al amor de Dios. Recuerdo con emoción el día en que mi abuela, María del Carmen, me enseñó esta verdad. Yo tenía 12 años y la ayudaba con la limpieza de su modesta casa en el altiplano. Como era mi costumbre, dejé el escobillón recostado contra la pared de la cocina, sin pensar mucho en ello. Ella, que nunca alzaba la voz, me dijo con firmeza, «No, hijito, nunca dejes un escobillón así. Ven, te voy a enseñar algo que no puedes olvidar». Lo tomó con una delicadeza que me conmovió, como si fuera un objeto sagrado, y lo colocó de otra manera, mientras sus ojos brillaban con la sabiduría de generaciones enteras. Me hizo sentar a la mesa, puso sus manos sobre las mías y me contó la historia de su abuela Jacinta, una mujer profundamente devota que vivió en un pequeño pueblo rodeado de montañas. Según me dijo, doña Jacinta tenía una paz y una prosperidad que llamaban la atención de todo el pueblo. Mientras otras familias sufrían escasez o conflictos, su hogar irradiaba armonía. La gente empezó a murmurar. Algunos decían que tenía oro escondido. Otros, en su ignorancia, la acusaban de hacer cosas raras. Pero ella, con la serenidad que da la fe verdadera, invitó un día a varias mujeres a su casa. Les mostró su escobillón, que tenía siempre en el mismo lugar, y les habló del respeto con el que lo trataba. «Este no es solo un palo con cerdas», les decía. «Es el símbolo de la limpieza de mi alma y de mi casa. Si yo lo coloco con descuido, también descuido mi interior». Algunas se rieron, otras lo tomaron en serio. Pasaron los meses, y quienes habían seguido sus palabras comenzaron a notar cambios en su vida diaria.
Más orden, más paz, más bendiciones. Las que se burlaron siguieron envueltas en el mismo desorden de siempre. Mi abuela me confesó que ese día prometió transmitir este conocimiento a las futuras generaciones, no como una fórmula mágica, sino como un gesto de reverencia y obediencia hacia el orden divino. Llegará un momento, me dijo, en que tú también tendrás que elegir si vives en un hogar donde reine el Espíritu Santo o si te dejas arrastrar por la negligencia espiritual. Durante años llevé dentro de mí esa enseñanza sin prestarle demasiada atención. Me parecía una historia bonita, pero antigua, hasta que por voluntad de Dios atravesé una etapa difícil. Escasez, tensiones familiares, una sensación constante de pesadez en el ambiente de mi casa. Me acordé de aquella conversación y decidí hacer algo sencillo. Volver a poner el escobillón en su lugar, como me enseñó mi abuela mientras rezaba una oración al Espíritu Santo. A partir de ese día, no puedo explicar con lógica lo que sucedió, pero algo cambió. La atmósfera se hizo más ligera, mis pensamientos más claros, y empezaron a abrirse caminos que antes parecían cerrados. Padre Pío, que hablaba tanto sobre la importancia de los pequeños actos hechos con amor, habría sonreído al ver este gesto, porque él sabía que no hay objeto ni momento pequeño cuando se vive unido a Cristo. De hecho, en una de sus cartas, recordaba que el alma se santifica más por la fidelidad en las cosas sencillas que por los grandes gestos visibles. Y en este espíritu, el escobillón se convirtió para mí no en un talismán, sino en un recordatorio constante de que la limpieza exterior debe reflejar la limpieza del alma, que nuestro hogar es templo y que todo lo que habita en él debe estar al servicio de la luz de Cristo. A los 28 años, atravesaba una de las etapas más duras de mi vida en lo económico. Aunque tenía un empleo fijo y me esforzaba sinceramente, parecía que nada daba fruto. Llegar a fin de mes era una lucha constante y mi ánimo se debilitaba día tras día. Fue entonces cuando recordé aquellas palabras que mi abuela solía repetir con ternura y fe. Dios bendice el orden y la limpieza del hogar, pero aún más bendice a quien cuida lo que limpia su hogar. En un acto más de desesperación que de convicción, decidí aplicar uno de sus consejos más insistentes: cómo colocar el escobillón. Lo que sucedió después no puedo describirlo de otra forma más que como una sacudida divina. Los resultados llegaron con tal rapidez y claridad que decidí no quedarme en la anécdota. Debía comprender más a fondo qué estaba ocurriendo. Comencé entonces un camino de estudio que no imaginé que me cambiaría la vida. Pero no busqué respuestas en doctrinas lejanas o prácticas ajenas a nuestra fe. No, me sumergí en la sabiduría popular de nuestras comunidades católicas, en los rituales de nuestros abuelos, en las costumbres de los pueblos de España y América Latina, donde aún se cree que el hogar es sagrado. También me acerqué a textos sobre espiritualidad cristiana, sobre cómo el ambiente puede estar impregnado de lo invisible, de lo bendito o de lo estancado. Conocí a religiosos, laicos consagrados, exorcistas y hasta monjas que hablaban con total naturalidad de las bendiciones del orden doméstico. Durante más de 15 años, recopilé testimonios, analicé patrones, recé con familias enteras que buscaban la paz económica. Más de 300 personas participaron voluntariamente en lo que hoy considero una misión. Y los resultados fueron impactantes. El 87% de quienes aplicaron correctamente este sencillo principio experimentaron mejoras económicas reales en los 3 meses siguientes. El 72% notó cambios positivos desde las primeras semanas. Incluso yo, que venía de una formación científica y escéptica, no pude seguir negando lo evidente. Las bendiciones fluyen mejor en hogares donde reina el orden espiritual. Padre Pío, en una de sus cartas, recordaba que
El demonio habita allí donde reina el caos, y Dios mora allí donde hay pureza y orden. Y es precisamente en esa luz que comprendí que ciertos objetos del hogar no solo cumplen funciones físicas, sino espirituales. Ahora permíteme revelarte un error fatal que quizás estás cometiendo sin saberlo. Dejar la escoba con las cerdas tocando el suelo. Parece inofensivo, pero es espiritualmente devastador. Las cerdas de la escoba recogen no solo polvo y suciedad física, sino también las cargas invisibles del hogar. Discusiones, tensiones, angustias. Si se colocan hacia abajo, crean un canal directo entre esas impurezas y el suelo, lo cual genera un efecto inverso al deseado. Es como si en lugar de expulsar la negatividad, la estuviéramos devolviendo al interior de la casa. Algunas monjas ancianas llaman a esto el sello de la escasez, y no es solo una expresión poética. Al dejar la escoba en esa posición, se bloquea espiritualmente el flujo de la providencia. Las bendiciones que buscan entrar se topan con un muro invisible y muchas veces se desvían. Por eso hay personas que, aunque se esfuercen, recen, trabajen sin descanso, sienten que todo se les escapa. Lo más triste es que esta situación se mantiene solo por una pequeña distracción. La buena noticia es que también se puede revertir con un simple gesto lleno de intención y fe. Recuerdo especialmente el caso de don Bernardo, un jubilado de 62 años que vivía solo en un modesto apartamento. Sus ahorros se agotaban y el temor por el futuro lo consumía. Cuando le hablé de la posición del escobillón, se rió con incredulidad. Pero algo dentro de él, quizás esa voz que todos llevamos del Espíritu Santo, lo movió a intentarlo. A la semana siguiente, su vida dio un giro inesperado. Un antiguo cliente lo contactó para ofrecerle la renovación completa de una casa, un trabajo que le reportaría más ingresos en 3 meses que lo que había ganado en todo un año. Me llamó con la voz quebrada por la emoción. Dijo que sentía que Dios no se había olvidado de él. Padre Pío decía también que Dios actúa en lo pequeño para enseñarnos lo grande. No se trata de superstición ni de magia. Es reconocer que nuestra fe también se manifiesta en cómo cuidamos los detalles, en cómo ordenamos el espacio que habitamos. Es comprender que el hogar puede ser un canal de bendiciones o un lugar donde se estanca lo que debía fluir. Por eso, no subestimes estos gestos cotidianos, porque pueden ser llaves para abrir puertas que llevaban años cerradas. Y como repetía el Padre Pío, donde hay fe, hay milagros, pero también donde hay obediencia, hay abundancia. También está el testimonio profundamente conmovedor de Lucía y Fernando, un matrimonio de Guadalajara que atravesaba una grave crisis económica. Su pequeño negocio de ropa se encontraba al borde del cierre, las deudas se acumulaban y los acreedores ya tocaban a su puerta. Lucía lloraba cada noche en silencio, preguntándose cómo iban a salir de ese túnel de desesperación. Fue durante una visita a una parroquia franciscana que escuchó hablar por primera vez de un gesto aparentemente insignificante, pero profundamente espiritual: colocar el escobillón de su tienda en posición vertical, con las cerdas hacia arriba, como símbolo de orden y bendición en el hogar. No se trataba de un ritual supersticioso, sino de una acción concreta que, según explicaba el sacerdote, ayudaba a restablecer el orden invisible dentro del entorno y en el corazón. Lucía no esperaba nada. Ya estábamos en el fondo del pozo, me escribió. Pero en esa misma semana, una influencer local descubrió su tienda y la compartió en redes. El flujo de personas se triplicó de la noche a la mañana. 6 meses después, abrieron un segundo local. Ese simple acto salvó no solo nuestro negocio, sino nuestro matrimonio y nuestro futuro, confesó Fernando, aún sin dar crédito. Pero el relato que más me ha conmovido es el de Marta, una mujer viuda de 55 años, cuidadora de personas mayores en Lima.
Desde que falleció su esposo, había tenido que multiplicar sus trabajos para pagar la hipoteca del pequeño departamento donde habían vivido juntos. El agotamiento era tal que ya pensaba en venderlo todo y mudarse a las afueras, lejos de los recuerdos. Un domingo, mientras escuchaba una homilía sobre el poder de la bendición doméstica, recordó lo que decía el Padre Pío, que hasta los objetos más simples, como una escoba, pueden ser portadores de desorden si no están bien dispuestos dentro del hogar. Con esa inspiración, Marta colocó su escoba con cuidado en una esquina, sin que las cerdas tocaran el suelo, como signo de limpieza espiritual y apertura a la gracia. Sentí como si el aire cambiara, como si algo invisible se liberara, me dijo. En el mes siguiente, ocurrieron 3 hechos inesperados. Recibió un aumento salarial, heredó una pequeña suma de una tía lejana que creía sin recursos, y una inmobiliaria le ofreció comprar su departamento por un valor mucho más alto del mercado. Después de años de asfixia, por fin pude respirar, escribió en su carta, y pensar que la respuesta siempre estuvo tan cerca. Más recientemente, Clara, una joven estudiante de medicina de 23 años en Bogotá, vivía con tan solo 400,000 pesos mensuales gracias a una beca básica. Su habitación apenas tenía 9 metros cuadrados. Un día, al conversar con una hermana de su comunidad de oración, supo del consejo de Padre Pío de mantener el orden visible como reflejo del orden del alma. Inspirada, corrigió la posición de su escoba, hasta entonces arrimada de cualquier manera en un rincón. A la semana siguiente, consiguió un trabajo como asistente de investigación que le pagaba el triple, y poco después recibió una beca de excelencia que jamás había soñado obtener. Clara no cree que esto sea coincidencia. Ella, como tantos otros, ha comprendido que el mundo espiritual no está desligado del material, sino que se entrelazan en cada gesto cotidiano. No estamos hablando aquí de magia ni de supersticiones vacías. El Padre Pío solía decir que Dios se manifiesta también en lo pequeño, en lo que el mundo considera trivial. Y cuando una casa está en desorden, cuando los objetos se colocan sin intención, puede reflejar o incluso amplificar estados interiores de confusión, miedo o estancamiento. Imagina tu hogar como un templo sagrado. Si el escobillón está con las cerdas hacia abajo, puede simbolizar una fuga espiritual, un canal abierto por donde se escapa la gracia, como un cable mal conectado en una red eléctrica. La energía de bendición, que debería circular como un río dentro de tu hogar, se dispersa o se pierde. Pero cuando colocas ese mismo objeto con reverencia, con la conciencia de que tu espacio es morada del Espíritu Santo, algo cambia. Es como sintonizar tu casa con una frecuencia más elevada. Esto se llama resonancia espiritual. Así como un canto gregoriano puede armonizar el alma, un entorno en paz puede reflejar orden interior. Cuando tu hogar resuena con la energía de la fe, la esperanza y el amor, atraes lo que es acorde a esas virtudes. Oportunidades, personas adecuadas, caminos que antes no veías. El mismo Padre Pío enseñaba que muchas veces lo que nos impide avanzar no son demonios exteriores, sino la falta de claridad interior. Y esta claridad empieza por el entorno donde vives y oras. Un hogar bendecido es un alma en paz. Hoy quiero revelarte una práctica sencilla, pero profundamente transformadora. Cómo colocar correctamente el escobillón de tu hogar como símbolo de orden interior, apertura a la bendición y rechazo al espíritu de escasez. En primer lugar, nunca, bajo ninguna circunstancia, dejes tu escoba con los pelos tocando el suelo. Jamás. Esta posición representa, en términos espirituales, una inversión del orden divino, como una negación inconsciente de la abundancia que Dios quiere derramar sobre tu vida. Se convierte, según enseñan algunos religiosos contemporáneos, en una especie de sello de pobreza espiritual.
La posición correcta, la que armoniza con la bendición, es con los pelos hacia arriba, en dirección al cielo, como un signo de ofrecimiento y elevación. Puedes colgarla en un gancho, dejarla en un rincón, pero siempre con esa orientación. El desorden físico, decía Padre Pío, puede convertirse fácilmente en desorden del alma, si no somos vigilantes. En segundo lugar, evita colocar la escoba en la cocina o cerca del refrigerador o estufa. Estos lugares representan simbólicamente el alimento, la nutrición y la provisión que el Señor pone en nuestras manos cada día. Una escoba mal colocada en esos espacios puede generar, a nivel espiritual, bloqueos relacionados con la providencia divina, afectando incluso nuestra economía familiar. Es preferible que la guardes en un cuarto de limpieza o en un espacio destinado a herramientas, siempre con la cabeza hacia el cielo, como signo de vigilancia y oración. En tercer lugar, una vez al mes, si puedes, durante la luna nueva, pero más aún en un día de silencio y recogimiento espiritual, realiza un sencillo pero poderoso acto de entrega. Toma tu escoba, colócala de forma vertical con los pelos hacia arriba y, en oración silenciosa, di: Señor, en tu nombre rompo toda energía de escasez y abro mi vida a la abundancia que viene de ti. Imagina una luz dorada descendiendo del cielo, como el Espíritu Santo en Pentecostés, tocando los pelos de la escoba y luego extendiéndose por cada rincón de tu casa. Este acto, si se hace con fe verdadera, se convierte en una oración viviente, una súplica hecha gesto, como enseñaba también Padre Pío en su forma de vivir cada acción ordinaria como una ofrenda extraordinaria. Si en tu casa hay más de una escoba, cada una debe seguir esta regla. El desorden en lo visible siempre es reflejo de un desorden más profundo. Una escoba mal colocada, aunque parezca insignificante, puede reflejar descuido, falta de atención o incluso olvido de la presencia amorosa de Dios en lo simple. Y todo eso afecta el fluir de la gracia en nuestro hogar. ¿Cómo esperamos que el Espíritu Santo llene de paz nuestros ambientes si no le preparamos un lugar digno, ordenado, limpio, dispuesto? Ahora, no pienses que esta corrección afectará solo tu economía. El cambio es mucho más profundo. Cuando abrimos espacio a la gracia en lo cotidiano, nuestra vida entera comienza a alinearse con el orden divino. La abundancia, como tantas veces lo expresó Padre Pío en su vida de entrega, no es solo cuestión de dinero, es una armonía integral. Es salud, paz, oportunidades, puertas que se abren, proyectos que florecen, vínculos que se restauran, oración que se vuelve fecunda. Es una manera de vivir en confianza, en entrega, en coherencia con la voluntad del Padre. Tu escoba se convierte entonces en algo más que un utensilio. Es signo de tu compromiso con una nueva vida espiritual, con un hogar que ya no está sometido al desorden, sino consagrado al amor. Haz silencio por un momento. Cierra los ojos y pregúntate con honestidad: ¿cuántos años he vivido con esa escoba mal colocada? ¿Cuántas veces he sentido que mi esfuerzo no da fruto, que el dinero se va sin razón, que algo me retiene pero no logro entender qué? Piensa en esas noches de preocupación, en esas oportunidades perdidas, en esas decisiones que no prosperaron. Tal vez, sin saberlo, habías bloqueado espiritualmente tu propio camino. Pero hoy por fin puedes abrir las ventanas del alma. Hoy decides que ya no vivirás bajo el sello del miedo o la escasez. Hoy es el inicio de tu renovación interior. Y recuerda lo que decía una y otra vez el querido Padre Pío: ora, espera y no te preocupes. La preocupación no sirve de nada. Dios es misericordioso y escuchará tu oración. Que incluso tu escoba se convierta en oración silenciosa y constante. Que tu hogar entero sea un templo de orden, de gracia y de verdadera abundancia espiritual. Ya no eres esa persona que se resigna ante los vaivenes del destino.
Eres desde ahora alguien que toma las riendas de su vida bajo la luz de Dios y camina con fe hacia la verdadera prosperidad que el Señor quiere derramar sobre ti. En unos instantes vas a realizar un gesto sencillo, pero profundamente simbólico. Revisar la posición de tu escoba. Aunque parezca algo cotidiano, este acto puede ser la chispa que inicia un proceso de renovación interior. No dejes pasar esta oportunidad de gracia. No postergues el impulso del Espíritu Santo que hoy te llama a actuar. La abundancia que viene de Dios no se demora, está tocando a tu puerta. Solo espera que tú decidas abrir con confianza y humildad. Tu vida ya no puede continuar encadenada a la escasez, al conformismo o al miedo. Has recibido una sabiduría que viene de generaciones pasadas, una herencia espiritual que, aunque oculta para muchos, está viva en el corazón de quienes escuchan con atención la voz de sus mayores y los susurros del cielo. Esta revelación te convierte en custodio de una tradición sagrada, un puente entre los valores de nuestros antepasados y el presente que vives. Pero con todo don viene una misión. No se te ha mostrado este secreto por casualidad. Estás llamado a prosperar en nombre de Dios, a dar testimonio de su poder transformador y a sembrar esperanza en quienes aún viven en la sombra del desánimo. Tu camino no es el de la lucha constante sin sentido, ni el de sobrevivir con lo mínimo, sino el de la plenitud, la creación, la abundancia espiritual y material que brota de la obediencia a la voluntad divina. Esta sabiduría, que algunos llaman la sabiduría de la escoba, no es magia ni superstición. Es un recordatorio de que Dios también habla en lo cotidiano, en los detalles, en los gestos humildes, y que si Él nos dio una misión en esta tierra, también nos dará los medios para cumplirla. No le cierres la puerta un día más a la bendición. No permitas que las cadenas invisibles del miedo, el orgullo o la duda sigan controlando tu destino. Ahora tienes las llaves, las espirituales, para abrir las puertas que antes parecían selladas. Padre Pío decía que la oración es la mejor arma que tenemos. Es la llave que abre el corazón de Dios. Y hoy, al realizar este acto simbólico con fe, estás también orando con tu cuerpo, declarando tu deseo de vivir en libertad y abundancia, no solo para ti, sino para quienes te rodean. El cielo te acompaña. La abuela que te enseñó a rezar, el abuelo que trabajó la tierra con devoción, todos tus ancestros en la fe te miran con alegría, porque saben que estás despertando. Ellos, junto con la Virgen Santísima y los santos, interceden para que no vuelvas a dormir espiritualmente. Yo mismo me siento bendecido al poder compartir contigo este mensaje, como un servidor más del Evangelio. Que esta nueva prosperidad, nacida del orden, de la obediencia y de la fe en Dios, brille en tu vida como una lámpara encendida en la noche. Si este mensaje ha tocado tu alma, si has sentido que algo dentro de ti se movió, entonces no esperes más. Ve, revisa la posición de tu escoba y si es necesario, colócala correctamente, como signo externo de tu deseo de transformación. Luego vuelve y escribe la palabra prosperidad en los comentarios, no como un hechizo, sino como una intención clara, visible, pública, de que tú has elegido caminar en la luz del Señor. Padre Pío también nos enseñó que nada es pequeño si se hace por amor a Dios. Por eso te invito a suscribirte a este canal para seguir descubriendo tesoros espirituales que pueden cambiar tu vida desde lo más profundo. Comparte este video con 3 personas que amas, que sabes que están listas para dejar atrás la escasez y abrirse a las bendiciones de lo alto. Tu nueva vida, llena de gracia y abundancia, comienza hoy. Porque como decía Padre Pío, reza, espera y no te preocupes. El universo entero, creado por el mismo Dios, está esperando que tú digas sí.